En la Plaza del Callao, en pleno centro de Madrid, hay un edificio enorme con un triángulo verde en la fachada, el Corte Inglés. Miles de personas cruzan cada día esa esquina sin saber que durante más de medio siglo perteneció a otra empresa. Aquella empresa se llamó Galerías Preciados. Llegó a tener 33 centros en 26 ciudades españolas. Protagonizó la primera campaña de rebajas de este tipo documentada en el comercio español y en muchas ciudades fue la primera en instalar unas escaleras mecánicas que nadie había visto antes. Y sin embargo, desapareció de las calles, absorbida precisamente por la empresa de su eterno rival. Lo curioso no es solamente que un almacén se comiera al otro, es que décadas antes de que eso ocurriera, el pequeño negocio que acabaría llamándose el Corte Inglés dio sus primeros pasos dentro de un edificio que el propio fundador de Galerías Preciados estaba comprando para ampliar su empresa. Para entender cómo pasó eso hace falta ir hasta La Habana, a un almacén cubano donde 3 asturianos aprendieron el mismo oficio antes de convertirse en rivales. César Rodríguez llegó a Cuba en 1896, huyendo, como tantos otros, de la pobreza del campo asturiano. Entró a trabajar en El Encanto, un almacén de La Habana fundado también por asturianos, e hizo allí una carrera meteórica. Socio a los 21 años, gerente a los 24. Desde ese puesto, César Rodríguez trajo a Cuba a 2 familiares. En 1910 hizo venir desde México a su primo Pepín Fernández. En 1920 a su sobrino Ramón Areces. Los 3 trabajaron bajo el mismo techo, aprendiendo lo mismo, vender con precios fijos, escritos y visibles, en tiendas abiertas donde el cliente podía tocar la mercancía antes de decidirse. En el Madrid entonces, el comercio funcionaba de otra manera. Se regateaba en cada mostrador y quien no sabía discutir el precio pagaba de más. Los 3 volverían a España por separado, con las mismas ideas metidas en la cabeza, y los 3 las aplicarían casi en la misma calle. Pepín Fernández regresó a España el primero, en 1931, y en 1934 fundó en la calle Carretas un pequeño comercio de tejidos, Sederías Carretas, con capital aportado por su primo César Rodríguez y por varios empleados del negocio. Un año después, la tienda hizo algo que nadie en España había probado todavía. Al terminar la Navidad, rebajó el precio de las telas y la ropa de cama que le habían sobrado. Es la primera campaña de este tipo documentada en el comercio español. Ese mismo año, 1935, Fernández puso el ojo en un solar entre las calles Preciados, Carmen y Rompelanzas, donde pensaba construir su gran almacén. En los bajos de aquel edificio, que todavía estaba comprando, funcionaba una pequeña sastrería. César Rodríguez le pidió a su primo que contratara en Sederías Carretas a su sobrino Ramón Areces, recién llegado de Cuba. Fernández se negó. César insistió entonces con una petición menor, que dejara a Areces explotar esa sastrería mientras él terminaba de adquirir el resto de la manzana. Fernández aceptó. El 23 de diciembre de 1935 se traspasó la sastrería a nombre de César Rodríguez, que puso a Areces al frente de su gestión. Un mes después, el 25 de enero de 1936, Fernández compró el edificio completo para Sederías Carretas. La sastrería, que ya se llamaba el Corte Inglés antes de que Areces quedara al frente de ella, siguió funcionando durante la guerra. En 1940, ya en la posguerra, Areces trasladó el negocio a un local propio de la misma calle y abrió allí su primer gran almacén bajo ese nombre, 3 años antes de que Galerías Preciados inaugurara su edificio principal. Ese mismo año, el Corte Inglés se constituyó formalmente como sociedad, con César Rodríguez como primer presidente y principal accionista. Durante la Guerra Civil, Fernández cruzó a Francia y regresó a Madrid en cuanto la ciudad cayó en manos franquistas. En los años siguientes cultivó una relación cercana con Carmen Polo, la esposa de Francisco Franco. Según la correspondencia personal de Fernández, consultada por la historiadora Pilar Toboso, cuando varios vecinos de los edificios que había comprado en Preciados presentaron demandas para evitar su desalojo, Fernández le pidió a Carmen Polo que intercediera ante el ministro de Justicia, Antonio Iturmendi. La misma documentación recoge que en esos años los alcaldes de Madrid declararon en ruina esas fincas y apremiaron a los vecinos a abandonarlas.
Años más tarde, en 1973, Carmen Polo acudiría como madrina a la inauguración de otro centro de Galerías Preciados, en la calle Goya. El 5 de abril de 1943, con bendición oficial y eclesiástica, abrió sus puertas Galerías Preciados. El edificio, diseñado por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto, ocupa hoy parcialmente un centro de la cadena francesa Fnac. En los años 50, Galerías Preciados y El Corte Inglés se repartieron el comercio madrileño en un duopolio tranquilo. En los 60, con el fin de la autarquía, la competencia se disparó. Fernández abrió tiendas en Bilbao, Sevilla, Córdoba, Murcia, Badajoz, Las Palmas y Tenerife. Construyó el gran complejo de Callao sobre el solar del antiguo Hotel Florida y en 1963 desembarcó en Barcelona comprando los almacenes Casa Jorba. Para muchos españoles, entrar en Galerías Preciados era un acontecimiento. Fue una de las primeras tiendas en instalar aire acondicionado en verano y una de las primeras en promover en España la costumbre de regalar algo por San Valentín. En ciudades como Córdoba o Vitoria, sus escaleras mecánicas fueron las primeras que muchos vecinos vieron en su vida. En Córdoba, cuando abrió su centro en 1972, los niños las trataban como una atracción de feria, subiendo y bajando sin parar. Los escaparates se llenaban de luces por Navidad y las rebajas de enero y julio se convirtieron en un fenómeno social, con familias haciendo cola durante horas para entrar el primer día. En 1976, cuando Galerías abrió en Vitoria, la cadena tenía presencia en 19 ciudades frente a las 7 del Corte Inglés. Y sin embargo, esa misma tienda de Vitoria tuvo que cerrar 2 de sus plantas apenas unos años después de abrir. Por fuera, Galerías Preciados parecía imparable. Por dentro, ya no todo cuadraba. Desde el principio, Fernández y Areces financiaron su crecimiento de forma distinta. Cada nueva tienda exigía comprar terrenos, levantar edificios y contratar personal en una ciudad diferente, un gasto enorme. Fernández cubrió gran parte de ese gasto pidiendo créditos bancarios. Areces, respaldado desde el principio por el capital de César Rodríguez, se apoyó más en la reinversión de beneficios y para no depender de proveedores externos, creó en 1949 su propia fábrica textil, Induico. Esa no fue una decisión aislada de César Rodríguez. Desde que el Corte Inglés se constituyó formalmente en 1940, él había sido su primer presidente y principal accionista, y siguió invirtiendo en la empresa de su sobrino en los años siguientes, comprando en 1952 los inmuebles colindantes para ampliarla. Cuando César Rodríguez murió en 1966, dejó su fortuna a Areces. Fue la culminación de 3 décadas respaldando a la misma empresa, no un giro repentino de última hora. El resultado de esas 2 estrategias tardó años en notarse. El Corte Inglés disponía de mayor capacidad de autofinanciación y respaldo de capital familiar. Galerías Preciados dependía en mayor medida de la financiación bancaria. Esa diferencia no bastaba por sí sola para hundir a una empresa, pero la dejaba más expuesta a un cambio de contexto. En los años 70, los tipos de interés subieron con fuerza en toda Europa y encarecieron esa deuda, mientras las pérdidas de la compañía se acumulaban año tras año. Ambos factores coincidieron hasta que, en 1979, el principal acreedor de la empresa, el Banco Urquijo, se quedó con su propiedad. Fernández, ya mayor, no volvería a controlar el negocio que había fundado. Murió en 1982. En 1981, el grupo Rumasa se hizo con Galerías Preciados. Rumasa abrió 3 nuevos centros, en Madrid y en Barcelona, pero financiaba sus compras pidiendo créditos a sus propios bancos, multiplicando el riesgo dentro de todo el grupo. La noche del 23 de febrero de 1983, el gobierno anunció por televisión la expropiación de todas las empresas de Rumasa. Galerías, con sus 30 centros y sus 11.000 empleados, pasó a manos del Estado, que inyectó 34.000 millones de pesetas para sanear sus cuentas antes de volver a venderla. A finales de 1984, el venezolano Gustavo Cisneros ganó la subasta de privatización, con el compromiso de mantener la propiedad al menos 3 años. Cumplido ese plazo, en octubre de 1987, la vendió al grupo británico Mountly por más de 30.000 millones de pesetas. Entre medias, la empresa había seguido acumulando pérdidas. Mountly puso al frente a un nuevo director,
renovó tiendas e imagen corporativa, pero tampoco consiguió sanear las cuentas y en 1992 vendió la cadena a un grupo de inversores españoles liderado por Justo López Tello y Fernando Sada por 21.200 millones de pesetas. Los empleados vivían aquellos cambios con desconcierto. Juana María García, que trabajó allí toda su vida laboral, recordaba que un día festejaban con la familia Cisneros y que al siguiente los propietarios eran otros. Su compañera Leonor Martínez decía que los de Rumasa parecía que eran los que más sabían del negocio. El nuevo equipo de López Tello y Sada intentó un último rescate, pero en menos de un año la deuda a corto plazo de la empresa aumentó en un 62%. El 17 de diciembre de 1994, Galerías Preciados presentó suspensión de pagos, con una deuda cercana a los 63.000 millones de pesetas. Trabajaban allí todavía casi 7.000 personas. La empresa llevaba 2 semanas con una liquidación de grandes descuentos cuando, en la tienda del Portal del Ángel en Barcelona, los pasillos se llenaban de clientes mientras las estanterías se iban quedando vacías. A las 9 de la noche del día señalado, las puertas se cerraron para siempre. Ramón Areces había muerto 5 años antes, en 1989, sin llegar a ver el final de aquella rivalidad de más de 6 décadas. Fue su sobrino y sucesor, Isidoro Álvarez, quien en junio de 1995 firmó la compra de Galerías Preciados por 30.000 millones de pesetas, comprometiéndose a invertir otros 50.000 millones y a recolocar a más de 5.000 de los casi 7.000 trabajadores de la plantilla. A comienzos de julio cerraron definitivamente todos los locales bajo el nombre de Galerías Preciados. 22 de esos edificios reabrieron poco después bajo el nombre de su comprador. El 24 de noviembre de 1995, Galerías Preciados dejó de operar como sociedad independiente, absorbida por el Corte Inglés. El nombre comercial, sin embargo, siguió existiendo como derecho. En 2008, el Fondo de Garantía Salarial intentó subastarlo por 300.500 euros. Nadie pujó por él. Hoy, en el edificio original de la calle Preciados, el mismo solar donde 80 años antes una sastrería traspasada a nombre de su tío le dio a Ramón Areces sus primeros pasos en el negocio, hay una tienda de la cadena francesa Fnac. De Pepín Fernández apenas queda un busto en la cercana Plaza del Carmen. A pocos metros de allí, en la Plaza del Callao, sigue en pie el gran almacén que Areces construyó por su cuenta después de dejar aquella sastrería. Lleva más de 3 décadas siendo el único nombre que domina la esquina donde todo empezó. Si tu familia compraba en Galerías Preciados o era más de su rival, cuéntamelo en los comentarios. En el próximo episodio de Huellas Industriales viajamos hasta el nacimiento de Pegaso, la marca de camiones con la que España quiso construir su propia industria del motor y que llegó a soñar con fabricar automóviles deportivos de lujo. Descubriremos cómo terminó desapareciendo de las carreteras que ella misma ayudó a construir.